Comunidad, muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes de comenzar con las historias, me gustaría saber de dónde y a qué hora nos escuchan, porque están sintonizando el sector de la noche. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen, porque la historia comienza ahora. Comenzamos. Cuando pienso en el tiempo que estuve como voluntario en aquel orfanato de Veracruz, me viene a la mente el pasillo que conectaba las habitaciones con el comedor, un tramo donde la acústica hacía que cualquier paso resonara más de lo normal. Llegaba en las tardes para ayudar a los adolescentes con tareas y actividades. Era un ambiente movido, con risas y discusiones típicas de un lugar donde conviven jóvenes con historias complicadas. Nunca imaginé que terminaría involucrado en algo tan desconcertante, algo que no se parecía a nada de lo que había vivido en otros centros. Todo comenzó cuando varios de los chicos encontraron una tabla vieja en el cuarto donde se guardaban juguetes donados. Era un espacio que siempre olía a cartón guardado, lleno de cajas con muñecos incompletos, carros sin llantas y peluches descoloridos. La tabla les llamó la atención porque no era un juguete convencional. Parecía hecha a mano. Las letras estaban marcadas con algo filoso y los bordes no eran parejos, como si alguien hubiera cortado un pedazo de madera sin herramientas adecuadas. Ellos dijeron que la tabla estaba incompleta, que le faltaban detalles y que tal vez ni siquiera estaba terminada. Una noche, durante la revisión rutinaria, escuché murmullos en el comedor. Suelen bajar por agua o para buscar algún pan sobrante, así que no pensé nada extraño. Cuando abrí la puerta, las luces estaban apagadas, pero se escuchó el movimiento rápido de sillas y pasos nerviosos. Encendí el interruptor y ahí estaban 4 adolescentes sentados alrededor de una mesa, como si hubieran intentado esconder algo deprisa. Uno empujó una caja vacía hacia el centro con torpeza y los demás se levantaron al instante. ¿Qué hacen aquí a estas horas?, pregunté, sin alzar demasiado la voz. Nadie contestó, solo se miraron entre ellos. Ya es tarde, añadí. Vayan a sus habitaciones. Les pedí que regresaran a sus habitaciones. Nadie discutió. Se fueron rápido, casi en fila, evitando mirarme a los ojos. Al día siguiente, mientras organizaba cuadernos y lápices, Luis, uno de los chicos más reservados, se acercó para decirme que quería hablar conmigo sin que nadie lo escuchara. ¿Podemos ir al patio?, murmuró, sin mirarme de frente. Caminamos hacia el patio. Se veía inquieto, demasiado serio para su edad. Dijo que la tabla que habían encontrado contestaba de verdad. No sonrió. No mostró intención de broma. No estamos jugando, insistió. La usamos en las noches cuando los cuidadores hacen rondas y el vaso siempre se mueve. Siempre va a la letra E y luego hacia la esquina más oscura del comedor. Me contó que ellos no hacían fuerza, que el movimiento era lento y constante. Yo intenté restarle importancia, pero su insistencia me dejó pensativo. Esa noche decidí entrar al comedor, después de que todos subieran a dormir. Quería comprobar que los chicos no estuvieran jugando de nuevo. El comedor estaba en silencio, las mesas alineadas, los platos apilados, las charolas en su sitio. Lo único fuera de lugar era una silla girada hacia la esquina oscura. No era una desviación pequeña, estaba claramente orientada hacia un punto que la luz apenas tocaba. La acomodé de nuevo y salí. Minutos más tarde regresé sin hacer ruido y la silla estaba girada otra vez hacia el mismo punto. Esa repetición me inquietó más que cualquier historia contada por los chicos. La moví con firmeza, tratando de dejarla perfectamente alineada. Me fui pensando que quizá antes no la había acomodado bien, pero al día siguiente, temprano,
Volví a entrar al comedor. La silla estaba otra vez orientada hacia la esquina. Durante la semana, empecé a notar que ese patrón nunca cambiaba. Podía haber movimiento de mesas, cambios de posición en charolas, o incluso limpieza pendiente, pero esa silla siempre terminaba mirando hacia la misma parte del comedor. A veces la encontraba apenas girada, otras con un ángulo más marcado. Intenté observar si alguno de los adolescentes tenía acceso nocturno al comedor, pero eso parecía imposible. La llave la guardábamos los voluntarios y los cuidadores, y todos éramos estrictos con el cierre. Una tarde, mientras organizaba los cubiertos, escuché el sonido de una silla deslizándose. Era muy reconocible, el roce de la madera contra el piso. El comedor estaba completamente vacío. Me quedé quieto, escuchando, y percibí un silencio profundo, como si alguien hubiera dejado de moverse justo a tiempo. Caminé hacia la mesa donde solía estar la silla desviada. Estaba un poco más retirada, como si alguien acabara de levantarse. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sabiendo de antemano que no obtendría respuesta. La regresé a su lugar y traté de concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de que un movimiento había ocurrido a pocos metros de mí, sin una explicación clara, me acompañó todo el día. Los días siguientes me dediqué a observar detalles. Alineaba todas las sillas, contaba la distancia entre la mesa y el borde, dejaba marcas mentales para comparar después. Cuando volvía por la noche, la única silla diferente era la misma. No importaba si antes la había empujado más fuerte o si la dejaba exactamente pegada a la mesa. Volvía a moverse. Una noche de viernes, mientras revisaba el inventario de la cocina, escuché nuevamente el sonido de la silla. Esta vez fue más claro, como si se hubiera movido varios centímetros. Me acerqué sin prisa, tratando de no imaginar cosas, pero cuando crucé la puerta del comedor, la silla estaba lejos de la mesa, orientada directamente a la esquina. Me acerqué despacio. La madera tenía una marca muy leve en el piso, como si hubiera sido arrastrada varias veces en la misma dirección. Era un detalle casi imperceptible, pero ahí estaba. Me quedé unos minutos mirando la esquina. Era un punto donde la luz apenas alcanzaba y donde nadie solía pararse. No había ventanas, solo un pequeño hueco donde antiguamente guardaban botes de limpieza. Intenté encontrar una explicación lógica. Pensé en vibraciones, en el viento entrando por alguna rendija, en desbalances de la silla, pero ninguna de esas ideas encajaba con la precisión del movimiento, ni con la repetición exacta del ángulo. El domingo siguiente, después de ayudar a los chicos a ordenar libros, escuché que uno mencionó la tabla. Me acerqué y pregunté dónde la tenían. «Ya no la usamos», dijo uno, sin mirarme. «La dejamos donde la encontramos». Me dijeron que ya no la usaban, que la habían dejado exactamente donde la encontraron, porque los últimos días el movimiento del vaso había sido demasiado lento, como si recorriera siempre el mismo camino. Uno de ellos dijo que la última vez el vaso se quedó fijo, señalando la letra E, sin avanzar más. Después de eso decidieron dejar de jugar. Aún así, la silla continuó moviéndose. Cada madrugada, durante las rondas, escuchaba el mismo sonido, el mismo deslizamiento suave. Cada mañana, cuando entraba al comedor, veía la misma escena, todas las sillas alineadas menos una, y cada vez la misma dirección, la misma esquina. Comencé a sentirme incómodo trabajando en ese espacio. No era solo miedo, era una sensación de presencia constante, un recordatorio de que algo estaba marcando un punto exacto del comedor cada noche. Traté de ignorarlo, pero la repetición diaria volvió imposible actuar como si nada ocurriera. Un día,
Al terminar de registrar asistencia en el tablero principal, hablé con la coordinadora del lugar para pedir cambio de área. Creo que me vendría bien apoyar en otra parte, le dije, algo más administrativo o en los talleres de lectura. No le di detalles, pero entendió que necesitaba un cambio inmediato. Aceptó sin hacer preguntas profundas. Al despedirme del comedor esa última noche, arreglé todo como siempre. Alineé cada silla, revisé cada mesa y dejé la problemática perfectamente acomodada frente a su mesa correspondiente. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir escuché de nuevo el deslizamiento suave. Volteé y vi la silla desviada con el mismo ángulo de siempre, apuntando directamente a la esquina oscura del comedor, como marcando un lugar que nadie había querido ocupar en años. Cerré la puerta con calma y entregué la llave sin mirar atrás. Nunca volví a entrar ahí. Nunca supe qué había detrás de aquella insistencia tan exacta. Lo único que puedo decir es que, mientras estuve ahí, esa esquina siempre fue señalada con una precisión que no parecía propia del azar, y hasta hoy sigue siendo el recuerdo más inquietante que me dejó ese orfanato. Si te están gustando las historias, nos gustaría que nos ayudaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de El Sector de la Noche. Mi nombre es Eduardo y hoy seré su narrador. Sin más, continuamos. Empecé a ordenar las cajas de abarrotes como cualquier madrugada. Mi hermano y yo teníamos la costumbre de hacer inventario después del cierre, porque la tienda quedaba tranquila, sin ruido de carros ni clientes. Esa madrugada de 2016, la ciudad estaba casi en silencio, y dentro de la tiendita solo se escuchaba el movimiento de las botellas cuando las acomodábamos. Habíamos comentado varias veces que en las últimas semanas algunos frascos aparecían desplazados, como si alguien los hubiera movido mientras dormíamos. Por eso, mientras revisábamos las fechas de caducidad, mi hermano sacó la tabla de Ouija que había comprado por curiosidad meses antes. La puso sobre el mostrador y, aunque yo no tenía ganas, accedí para terminar de una vez, con la duda de si algo rondaba ese lugar. «Ándale, nomás para ver qué pasa», me dijo, medio en serio, medio jugando. Afuera, el alumbrado de la calle entraba por el vidrio y daba una luz pareja, suficiente para ver todo sin sombras exageradas. Encendimos solo la luz tenue detrás del refrigerador, esa que siempre quedaba prendida porque ayudaba a no perderse en la trastienda. Ambos colocamos las yemas de los dedos sobre el vaso. Sentí el vidrio frío, inmóvil, y empecé a preguntar casi sin interés. Lo primero fue si había algo ahí con nosotros. El vaso avanzó con lentitud extrema hacia el sí. Creí que mi hermano estaba jugando, pero su expresión estaba demasiado fija, como si estuviera pendiente de cada milímetro. Seguimos unos minutos más, cada pregunta más incómoda que la anterior. «No lo empujes, le dije en voz baja. «No soy yo», contestó, sin apartar la vista del vaso. El vaso se detuvo varias veces sin sentido, como si dudara o se quedara sin fuerza. En un momento, mientras tratábamos de entender lo que quería deletrear, escuché algo que no provenía del tablero. Fue un murmullo bajo, muy cerca del área donde guardamos las cajas de refrescos, justo donde uno siempre se apoya para descansar la espalda cuando el turno se vuelve pesado. Era un sonido corto, parecido a cuando alguien articula algo sin querer, como cuando se prepara para decir una frase, pero la parte final queda atrapada en la garganta. Pensé que mi hermano había dicho algo, pero él estaba concentrado mirando el vaso. Caminé hacia las cajas. La sensación de ese pasillo siempre había sido normal, sin temperaturas extrañas ni silencios raros.
Aún así, mientras avanzaba, sentí que alguien estaba muy cerca, como si una presencia estuviera ahí desde antes y recién me hubiera notado. Me detuve frente a las cajas y, en cuanto levanté para revisar si ahí venía el sonido, un envase cayó de golpe. Solo cayó al piso, rodó unos 50 centímetros y se detuvo exactamente en el borde que divide el pasillo de la salida. ¿Escuchaste eso?, pregunté sin alzar la voz. Llamé a mi hermano sin levantar el tono. Él vino rápido, miró el envase en el piso y después me miró a mí. No necesitaba explicarle nada. Ambos habíamos escuchado el murmullo. El silencio de la tienda era completo, pero tenía un peso extraño, como si algo se hubiera quedado a la mitad de un movimiento. Regresamos al mostrador para revisar la tabla. No tocamos nada en el trayecto. El vaso estaba colocado sobre la palabra aquí. Las letras estaban completamente alineadas bajo el borde inferior del vaso, como si alguien lo hubiera dejado acomodado con intención. Nos quedamos quietos un rato, sin decidir qué hacer. Mi hermano dijo que quizá alguno de los refrescos estaba mal apilado. Seguro se aflojó una caja, murmuró, más para tranquilizarse que porque lo creyera de verdad. Fuimos a revisar otra vez. Las cajas estaban ordenadas, sin señales de desbalance. Al volver hacia el mostrador, mi mirada recorrió toda la tienda y tuve la impresión de que algo había cambiado ligeramente, como si la atmósfera se hubiera tensado. No era el ambiente cargado ni nada parecido. Era la forma en que los objetos parecían colocados de una manera distinta a la que recordaba un minuto antes. Mi hermano intentó mover el vaso para guardarlo, pero antes de tocarlo, el sonido de la puerta metálica del fondo vibró un instante, como si hubiera recibido un golpe suave desde atrás. Caminé hacia ella con cautela. En cuanto estuve a 1 metro, escuché un roce detrás de las cajas de arroz, como si alguien se hubiera movido en ese preciso momento y hubiera tratado de alejarse sin hacer ruido. Me quedé completamente quieto. El pasillo era estrecho y tenía vista directa a la parte trasera. Nada debía moverse allí a esas horas. Llamé a mi hermano para que se acercara. «Ven tantito», le dije, casi susurrando. Algo se movió allá atrás. Cuando llegó, el silencio volvió a ser absoluto. Revisamos juntos todo el fondo de la tienda. Incluso abrimos la puerta metálica para asegurarnos de que nadie se hubiera metido. Afuera no había nada, ni huellas, ni ruidos, ni movimiento. Cerramos con el seguro y regresamos al mostrador. La tabla seguía ahí. Sentí un escalofrío raro, no de frío, sino de advertencia. Algo había desplazado ese vaso justo mientras revisábamos la parte trasera. Empecé a guardar los productos más rápido de lo normal, tratando de mantener la calma, pero cada sonido parecía amplificarse dentro del local. Mi hermano seguía observando la tabla con un gesto tenso, como si hubiera comprendido algo que yo todavía no entendía. Cuando terminamos de recoger todo, él tomó el puntero de la ouija con un movimiento firme y lo metió en una bolsa negra. Antes de cerrar el cierre, escuchamos un murmullo nuevo cerca de las botellas. Era más claro que el primero, casi una sílaba corta. No sonaba agresivo, pero sí demasiado cerca, como si una boca estuviera a unos centímetros del vidrio. Mi hermano bajó la bolsa, me miró sin decir nada y apagó la luz del mostrador. Nos fuimos caminando hacia la puerta principal. En cuanto puse la mano en la manija, detrás, hacia el área de los refrescos, algo cayó con precisión. Ni fuerte, ni violento, simplemente un objeto que alguien coloca en el suelo para que se note. El sonido fue tan claro que ambos volteamos al mismo tiempo. Una botella estaba de pie, perfectamente vertical, justo en medio del pasillo. No estaba ahí cuando caminamos hacia la salida. «Vámonos ya»,
murmuró mi hermano, casi sin voz. Cerramos la tienda sin volver a entrar. Desde esa madrugada, la ouija quedó guardada en una caja, lejos del mostrador, lejos de donde escuchamos aquel murmullo que todavía parecía repetirse cada vez que recordaba ese sonido junto a las cajas de refrescos. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Muchas gracias por enviarlas. Y si quieres enviar la tuya, si quieres que tu voz también se escuche, mándanos tu relato al correo que está en la descripción. Y familia, no olviden dejar su like. Y si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse al Sector de la Noche, donde podrán sintonizar los mejores relatos de terror. Aquí, la oscuridad siempre tiene algo que contar. Bueno, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Dios los bendiga.